Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Varios referentes sobre la educación bilingüe o enseñanza de una segunda lengua expuestos en jornadas y congresos internacionales de educación a cargo de reconocidos expertos han despertado en la comunidad la necesidad de aprender y hablar una o varias lenguas diferentes a la materna. Por eso, en nuestro programa de hoy haremos un breve recorrido sobre este suceso enmarcado en las necesidades mismas de la sociedad. Bienvenidos. El diario vivir con su afán y transcurrir en las grandes metrópolis va a su vez acompañado de un aroma extranjero que para algunos se ha convertido en algo inusual, generado por la intromisión de una cultura ajena a la propia, logrando que el convivir con frases o eslogans extranjeros haga parte del común denominador de una ciudad. Surge un gran interrogante sobre el a veces maltratado bilingüismo, que en términos generales se refiere a la capacidad de comunicarse en otro idioma diferente a la lengua materna. Esto se debe en su mayoría al arraigo que cada cultura da a su lengua tradicional y los factores sociales que rodean y refuerzan esta costumbre. Un referente importante acerca de la necesidad de aprendizaje de una segunda lengua puede remitirnos a Norteamérica, reconocida como una nación multilingüe desde sus orígenes. New Netherland, conocida como Nueva York, una de las ciudades capitales más importantes del mundo, pasa a ser sometida por el control británico en el año de 1664. En ese instante y por un largo periodo en la isla, se llegaron a hablar 18 idiomas con los expertos, en este caso los profesores de idiomas, sobre a qué edad debería una persona adelantar estudios en una segunda lengua. La necesidad por adquirir nuevos idiomas y así sentir que se está al día en la evolución de la sociedad a nivel mundial no es solo un pensamiento, se ha convertido en toda una tendencia que se ve reflejada en la música, en los modos de vestir, de hablar y hasta en el comercio mismo. Esa necesidad de trascender fronteras se ha convertido en una verdadera trascendencia que ha significado el aprendizaje de un segundo idioma, visto desde el perfil pedagógico y su incidencia en el mundo actual, dan pauta para marcar el inicio y recorrido del conocimiento de una lengua extranjera. La gran mayoría de las personas que adelantan estudios en otros idiomas lo hacen con el fin de incrementar su nivel de competitividad y proyección laboral. Para mí tiene muchísima importancia. Yo creo que en los tiempos modernos, cuando se habla de una globalización, necesariamente el ser humano tiene que manejar más uno o dos o tres idiomas, ojalá fuera de su idioma materno. Necesita comunicarse a todo momento, necesita enriquecer su cultura y no hay otro método mejor que aprendiendo el idioma de los demás países. Pues es una oportunidad para uno conocer más sobre otros países. Además, pues hoy en día el inglés, pues en este caso el idioma, la lengua extranjera, es un idioma que ya está a nivel mundial y si uno no lo conoce se va quedando como afuera. Eso permite tener más oportunidad laboral. Bueno, en relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras, yo quisiera, como estamos hablando del español, referirme básicamente a la enseñanza del español como lengua. En relación con eso, en América Latina es muy importante el papel que está jugando el español como segunda lengua en el caso de Brasil. Todos sabemos que Brasil es el octavo país desarrollado del mundo y Brasil ha lanzado su mirada hacia sus vecinos y de hecho todos los vecinos del Brasil hablan español. En consecuencia, ha desarrollado una serie de programas orientados a la enseñanza del español como lengua extranjera. No solo idiomas como el inglés, alemán y francés, entre otros, son aprendidos en el mundo. El español ha tomado fuerza en otros países que no lo tienen como lengua materna. Más que pensar en que en la educación la enseñanza de una lengua extranjera o la enseñanza del inglés sea un lujo, hoy en día es un hecho que se está dando desde edades muy tempranas, en donde los niños desde muy pequeñitos empiezan a realizar sus procesos de aprendizaje de esta segunda lengua o de una lengua extranjera.
Hoy día vemos que se ha aumentado el número de instituciones de educación no formal que ofrecen este servicio educativo, con el fin de cubrir de manera inmediata las expectativas de las personas que ingresan a estos centros, aplicando diferentes metodologías de enseñanza. Las personas que se involucran en estos cursos depende en gran medida de la cantidad de trabajo que hagan en procura de esa competencia. Mucha gente pretende aprender una lengua extranjera sentándose en el salón de clase y haciendo unas cosas por 2 o 3 horas, tal vez 3 o 5 veces a la semana. Y lo cierto es que la experiencia de muchas personas ha dicho y ha comprobado que una lengua no se aprende así. Eso requiere de mucho más tiempo, de mucha mayor interacción significativa y de exposición a la lengua. La adquisición secuencial del bilingüismo empieza cuando un niño ya sabe hablar un idioma. En ese mismo instante es importante comenzar a enseñarle una segunda lengua, pues los infantes se adaptan con mayor facilidad. Este factor toma importancia en el proceso de aprendizaje en los niños. Las bases de su conocimiento deben ser sólidas y esa responsabilidad recae en el educador. En este sentido, el maestro debe tener en cuenta una serie de aspectos propios no solamente del proceso de aprendizaje en el niño, sino del proceso mismo de su desarrollo y de su conocimiento del mundo. Además del maestro, inciden otros factores como son el contacto que tenga el niño con esa lengua extranjera, qué tanto está él expuesto a esa segunda lengua o esa lengua extranjera, la familia, la motivación que se da para que el niño aprenda esa segunda lengua. En fin, son una variedad de factores que están incidiendo en esos procesos de aprendizaje. Los niños tienen como la gran suerte, pensaría yo, como de una buena didáctica, una buena metodología, un buen uso de recursos técnicos y tecnológicos, una buena sala de audio, una buena tecnología a nivel de sistemas, perfectamente son medios que permiten una mayor rapidez en el aprendizaje y efectivamente es como el medio en el que están desarrollando los niños. Pese a que el panorama de aprendizaje en adultos no es tan alentador como en los niños, no es imposible que se llegue a un grado de perfección en una segunda lengua. Solo se requiere dedicación, tener en cuenta el contexto social y cultural que envuelve dicho idioma y, por supuesto, una dedicación constante, ya que ningún proceso de aprendizaje requiere de una dedicación mínima. Por el contrario, entre más constante sea el estudio y la práctica, mucho mejor y más rápido se verán los resultados. Yo creo que el aprendizaje en sí no tiene una edad. Si bien es cierto que después de los 40, 50 años hay procesos que se vuelven un tanto más dispendiosos, el aprendizaje puede ocurrir a una vez cualquier más edad. a la construcción de un proyecto sólido de nación que busca romper las fronteras que impiden el entendimiento entre culturas y formas de vida. Acabamos de ver la importancia que toma aprender una segunda lengua distinta a la materna, los procesos que se adelantan actualmente con relación a esto. De esta manera hemos llegado al final de lo que teníamos preparado para ustedes en el día de hoy. Como siempre, con los hechos más relevantes que enmarcan la historia de la educación en nuestro país y de los cuales orgullosamente hemos formado parte. Esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana con el propósito de emprender un nuevo recorrido en medio de interesantes historias con futuro. Hasta entonces.